got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Hasta que terminemos. Pues a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, les damos la más cordial de las bienvenidas en el marco del 31 aniversario de creación de este organismo público constitucional. Nuestro actual presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, nos instruyó organizar un ciclo de conferencias y de conversatorios. Y dentro de los perfiles que nos pidieron invitar, pues luego saltó el nombre del doctor Gumecindo García Morelos, porque como ustedes, como muchos de sus alumnos, han de saber que él fue uno de los presidentes de este organismo. Y lo voy a presentar a continuación. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es coordinador general de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miembro de Global Alliance for Justice Education, miembro de la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abogado con certificación internacional en litigio estratégico, presidente de la Academia de Litigio Estratégico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, abogado del primer criterio judicial en México sobre el control de convencionalidad, sentencia de amparo de 2 de julio de 2009, abogado denunciante de la contradicción de tesis,
293-2011, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado en solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, autor de libros y artículos, profesor de la maestría en Amparo y Constitucional CETIS, Universidad Campus Mexicali, profesor de la maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y, desde luego, expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Y la conferencia que vamos a escuchar este día es La protección cautelar colectiva de grupos vulnerables, una reflexión desde el amparo colectivo. Y él es el doctor Gomesindo García Morelos. Les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Antes de que empieces, doctor, niñas, acá hay lugares enfrente para que estén cómodas, por favor. Muchas gracias. Adelante. Bien, buenos días y es un gusto que estén aquí, agradecerles su presencia, la invitación al doctor Marco Antonio Tinoco por esta invitación, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y yo creo que para reflexionar acerca de 45 minutos, con tiempo contando ya, y abrimos una sesión de 15 minutos para, si fuera el caso, intercambiar algunos puntos de vista sobre los temas que se expongan o algunas inquietudes que puedan surgir por parte de ustedes. Nos vamos a ocupar de un enfoque de los derechos humanos, de lo que es la vulnerabilidad, los derechos sociales de los grupos vulnerables, las condiciones de vulnerabilidad, las causas de vulnerabilidad que implican grupos colectivos que en la sociedad requieren de una protección especial por parte del Estado. Y esa protección por parte del Estado tiene que ser de un conjunto de ordenamientos jurídicos que la doctrina judicial de la Suprema Corte ha denominado parámetro de regularidad de los derechos humanos. Todos nuestros derechos humanos, individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, enfocados a grupos en condición de vulnerabilidad. Los derechos y los grupos vulnerables tenemos que precisarlos para efectos ilustrativos de cómo pueden operar, pero sobre todo, puntualmente, el otro lado de estos derechos, de estos grupos, que son las garantías, es decir, con qué pueden defenderse los grupos de personas, es decir, reflexionar jurídicamente, y por supuesto, socialmente, desde la mayor cantidad de personas, los instrumentos jurídicos que debe incorporar al arsenal procesal el Estado, deben estar pensados también, ya no únicamente en una visión decimonónica del siglo XIX de los derechos individuales, sino los derechos sociales realmente. En 1975, un importante jurista mexicano, don Alfonso Noriega Cantú, daba a luz un importante tratado sobre el juicio de amparo, sus lecciones de amparo. Y en las primeras páginas mostraba una preocupación que se ha ido colmando, pero ya avanzado el siglo XXI. Me refiero que el amparo va a tener respuesta a las necesidades de una colectividad. Se tuvo que construir en la zona de los derechos humanos una visión para alcanzar a más personas, los derechos colectivos, los derechos difusos, los derechos homogéneos individuales, y cómo procesalmente en México teníamos una agenda pendiente para poder resolver necesidades. Por ejemplo, personas con discapacidad. La discapacidad tiene diversas condiciones, no es homogénea la discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pensar que el Estado reconociera con medidas especiales? ¿Cómo podemos los abogados, los estudiantes en México, pensar en una realidad y visualizar qué instrumentos, qué mecanismos jurídicos yo puedo utilizar para salvaguardar estos derechos? Las niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, ante un hospital, el IMSS, el ISSSTE, que no tienen el abastecimiento
biológicos para tratar el cáncer. ¿Qué pasa con esa cantidad de niñas y niños? No sabemos quiénes son, pero son grupos determinados y determinables. Ellos tienen la posibilidad de tocar la puerta ante los jueces federales en el Estado mexicano para que puedan conocer de las necesidades que tengan y de la manera más sencilla. Esto quiero retratar con ustedes a través de una ilustración básica, que el mecanismo que vamos a exponer hoy, el juicio de amparo, el lado que no es técnico, aquel que es rigorista y que le exige ciertas condiciones a las personas para que puedan acceder a proteger sus derechos. Todos los derechos humanos que puedan ustedes imaginar que estén plasmados en un ordenamiento jurídico, por ejemplo, el parámetro de regularidad. Y como un ejemplo muy concreto, el último fallo contra el Estado mexicano sobre supremacía jurídica de los tratados, el caso Rodríguez y otro contra México. En los considerandos 300 a 303, puntualmente, la Corte Interamericana fue muy directa y muy clara respecto a las restricciones que están en la Constitución. Las restricciones de cualquier ordenamiento constitucional que sean contrarios a un tratado internacional son nulas y por lo tanto empieza a elaborarse una estructura de operación de la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre la Constitución. Y el Estado no puede invocar su derecho interno, incluyendo su texto constitucional, para incumplir obligaciones supranacionales. Y aquí se dibuja una cuestión muy importante. Si el presidente, el Congreso, cualquier órgano en nuestro país, a nivel estatal o a nivel federal, que mande iniciativas para reformar la Constitución y puedan trastocar los derechos humanos, el mismo constituyente tiene una limitación por el régimen jurídico de los tratados internacionales, por las obligaciones que contraen al momento de ratificar los tratados. Por lo tanto, podríamos referir brevemente que hubo un constituyente en Ecuador y en Bolivia, donde trataron en una nueva constitución de incluir disposiciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el diario de debates los constituyentes dijeron no podemos aprobar una norma de esta manera porque ya existe una condena de la Corte Interamericana como pasa con México. No puede haber disposiciones, incluso la Suprema Corte no puede interpretar de manera contraria a lo que dice la Corte Interamericana o cualquier otro órgano del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Hay un órgano importante que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que produce una importante jurisprudencia para el tema que nos ocupa, los grupos vulnerables. Esos derechos de un andamiaje diferenciado, mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes, mujeres, personas pertenecientes a las comunidades indígenas, la población afromexicana y cualquier otra y la diversidad sexual, todas estas causas y condiciones de vulnerabilidad merecen un tratamiento jurídico especial en la norma. Pueden decir, bueno, ya avanzamos, ya está el reconocimiento, pero no se cumplen las obligaciones porque implican acciones positivas del Estado, a diferencia de lo que son las libertades clásicas, que se cumplen con la abstención de la autoridad. Por ejemplo, la libertad de tránsito se cumple, no interfieras a que una persona camine por la hora y lugar que considere. ¿Cuál podría ser la única restricción en esa libertad? Bueno, un estado de excepción, artículo 29 de la Constitución, y aún así se somete a ciertas condiciones que el artículo 29 de la Constitución, en el tercer párrafo, reformado en 2011, establece qué requisitos debe observar el poder público para restringir una serie de derechos humanos. Estos son, digamos, componentes preliminares que nos permiten entender más esta parte del parámetro de regularidad. ¿Qué ordenamientos, cómo se escalonan en el sistema jurídico mexicano esas fuentes de los derechos humanos? En primer lugar, no está ya la Constitución mexicana. Si la Constitución tiene una disposición contraria a un tratado,
debe ser inaplicada. Los primeros casos, ya después de la sentencia que mencionamos contra el Estado mexicano de enero del 2023, un tribunal colegiado de circuito con sede en Tepic conoció un recurso de queja porque un juez de distrito recibe una demanda. El acto reclamado es que se aplicó la prisión preventiva oficiosa. Está en el artículo 19 de la Constitución. Y el abogado de la parte quejosa solicitaba la inaplicación, vean, de la porción de la Constitución. Artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa es nula, no tiene, aunque esté en el texto y no sea retirada, es letra muerta porque fue inmovilizada jurídicamente por un fallo de un órgano que el Estado mexicano reconoce su competencia, como es la Corte Interamericana. Entonces, el juez de distrito, en el amparo, niega la suspensión provisional y el juez inacata, la disposición de la Corte Interamericana que lo vincula por disposición del artículo 1, párrafo 3. Todas las autoridades del Estado mexicano y también los particulares estamos sometidos al ordenamiento de los derechos humanos. No solo el que establezca la Constitución, sino también los tratados y las leyes que reconozcan los derechos humanos. Vean cómo está esta pirámide reconstruida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de México y aderezada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo se reacomodan las jerarquías normativas de los derechos humanos? Los tratados y la Constitución, dice la Suprema Corte, están al mismo nivel. Y también al mismo nivel están las leyes que reconocen derechos humanos. Por ejemplo, Michoacán tiene ordenamientos jurídicos proteccionistas que inclusive superan a los tratados internacionales en la materia de grupos vulnerables. Le voy a poner el ejemplo. La ley para inclusión de personas con discapacidad del Estado de Michoacán, en lo que son ajustes razonables para las personas con discapacidad, no todo se va a resolver con una rampa, con una silla salvoescalera. Muchas veces los temas de los sistemas educativos, los niños con condiciones especiales no tienen que ser segregados. Hay una fuerte segregación de la dignidad humana, sobre todo de la niñez, porque no se hace un diagnóstico, no obstante que los tratados, las leyes generales de inclusión de personas con discapacidad le imponen la obligación a los sistemas educativos para adecuar a las necesidades de la niñez, incluso los planes de estudio. Las niñas y niños de un kinder, de una primaria, una secundaria, a manera ilustrativa, tienen derecho a participar en la elaboración. Deben ser escuchados. Es decir, se va generando medidas especiales para grupos vulnerables. Pongo 3 ejemplos. Esto de las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad. El artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le impone al Estado, parte del tratado, como México, todo lo que van a hacer administrativamente, legislativamente, incluso una reforma o adición a la Constitución, deben respetar el derecho a la consulta previa también de esta comunidad en condición especial. Otra, las comunidades indígenas de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 en el artículo 6 establece también el derecho a la consulta. Vean cómo son medidas especiales que el orden jurídico internacional. ¿Cuál fue el campo de los derechos humanos que se especializó para los grupos vulnerables? No fueron los textos constitucionales, fue el derecho internacional de los derechos humanos. A nivel universal, después que se ratificaron, se aprobaron, se abrieron a ratificación los pactos de Nueva York en 1966 en materia de derechos civiles y políticos y en materia de derechos sociales, vinieron una serie de tratados posterior ya no generalizados, sino, fíjense, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Primer grupo. La Convención sobre los Derechos de los Niños, otro grupo. La Convención sobre los migrantes y sus familias. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención de los adultos mayores. Y vean cómo el derecho internacional tuvo que reelaborar la condición de la dignidad humana de la persona, impactó a los sistemas constitucionales y las altas cortes, cortes supremas,
tribunales constitucionales se han encargado de aplicar estas medidas y modular incluso el amparo, sus alcances, para superar una fórmula del principio de relatividad, como es la fórmula Otero, quiere decir que las decisiones que dicten no pueden tener efectos generales. Esto produjo una importante transformación de las piezas del sistema jurídico constitucional de nuestro país. ¿Cómo? Los efectos, ¿cuál es lo primero que buscamos en un proceso judicial? Una respuesta para la persona, para los derechos, para que si ya hay una afectación de derechos, no continúe afectando. Por ejemplo, el caso de las niñas y niños que no reciben el biológico contra el cáncer. Esa omisión del Estado, ¿saben qué les produce? Tortura. La tortura también la podemos enfocar cuando una persona no recibe, o un grupo, un tratamiento oportuno y adecuado, y se advierte una manifiesta violación a los derechos humanos. Podemos argumentar como abogados y el tribunal de oficio que el acto o la omisión es una cuestión de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Un castigo en una escuela, el tratamiento a las mujeres en los hospitales públicos o privados, esa violencia en los partos, podemos enfocarla argumentativamente como cuestiones de tortura y también un trato cruel, inhumano o degradante. Tenemos que repensar las formas de agravio a los derechos humanos. Pero también tenemos que pensar cómo aplicar estos derechos que hablamos en los tratados. Nuestro país ha incorporado leyes especiales para los derechos humanos de grupos vulnerables. A nivel del Congreso de la Unión expide leyes generales, no son leyes federales. Las leyes generales también obligan de un ayuntamiento al gobernador, a todos los poderes estatales, hasta los poderes federales. Y esto incluye a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que son los órganos públicos que se encargan de conocer de las demandas de amparo bajo una nueva visión, incluir a todas las personas. Si hay 500 personas que no firmaron una demanda, ¿pueden beneficiarse de los efectos de un amparo colectivo? Por supuesto. Y vamos a ver algunas cuestiones muy puntuales para dejar de forma introductoria las inquietudes y abrir en la parte de la culturización. Necesitamos culturizar a la sociedad para concientizarla y sobre todo cómo exigir nuevas formas de protección a la autoridad. La interpretación es un instrumento importante para modernizar el significado de los derechos humanos. ¿Quiénes pueden reclamarlos? La privacidad, la libertad de expresión, que son derechos individuales, han evolucionado. Por ejemplo, quemar una bandera, utilizar expresiones ofensivas, profundamente ofensivas contra un servidor público, quedan amparadas. Son cuestiones que no existían cuando por primera vez se plasmaron el reconocimiento de estas libertades clásicas. Pero los grupos vulnerables ocupan una posición especial en el sistema constitucional, y esto implica también cómo pueden acceder a los órganos de justicia. La reforma del 2011 sí dio un vuelco muy importante e incluir dentro del juicio de amparo los derechos humanos que estén en la legislación local. Anunciaba, Michoacán tiene leyes que reconocen derechos humanos de manera esencial. La Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, por ejemplo, tiene un estándar de protección en cuanto a ajuste razonable. Fíjense, la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y las dos convenciones que hay, una de Naciones Unidas y otra del Sistema Interamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad, tienen menor rango de protección respecto a los ajustes razonables. Si la Suprema Corte estuviera conociendo un amparo o un juez federal o un tribunal colegiado, ¿cómo debe aplicar el tema de la norma que más proteja? Debería ser a un lado, fíjense, los tratados, las leyes generales que ocupan una posición jerárquica muy importante, y ¿qué tendría que aplicar?
la ley del Estado de Michoacán porque esa contiene un estándar de mayor nivel. Fíjense como ejemplo. Otra, hay que voltear a ver la ley para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en el Estado de Michoacán. Cuando hablamos de los derechos humanos en el ámbito de que son verticales, la visión tradicional, el ciudadano y el Estado del poder público. Y por otra parte, el avance ya a mediados del siglo XX, la eficacia horizontal de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos entre particulares. Esta ley contra la discriminación y la violencia tiene como sujetos obligados no solo a los órganos del Estado y los municipios o cualquier órgano autónomo del Estado de Michoacán, sino también a los particulares. Cuestiones como en casa, los roles de género. Ni en el matrimonio, ni tampoco en el hogar puede visualizarse un rol de género. Esto se traduciría en una infracción. En las escuelas, por ejemplo, el que obliguen ir a las niñas con faldas es una lesión al libre desarrollo de la personalidad y por otra parte constituye una forma de discriminación hacia esas personas, hacia las niñas. El color del cabello, que pudiera considerarse contrario a un reglamento. Los reglamentos escolares están sometidos al escrutinio de lo que establezcan los ordenamientos que reconocen los derechos humanos. Ya para pasar al tema cautelar, es decir, cómo proteger los derechos humanos. Cuando estamos ante grupos vulnerables, hay medidas especiales de aplicación de las normas. ¿Para quién va destinado? Por ejemplo, vean algo muy sencillo. Si están en una fila de cine, hablando de un particular, una fila incluso en una iglesia para los creyentes, y hay una persona de una edad avanzada, adultos mayores, personas de la tercera edad, ellos, por ejemplo, no tienen que hacer fila, tendrían que tener un acceso directo si van al cine, y también las salas de cine no deben tener los asientos para las personas con discapacidad física hasta adelante. ¿A quién le gusta sentarse en un cine hasta adelante? Esas filas nunca las queremos. Entonces, ellos, si ven la pintura azul, es ahí. Eso también es una forma de discriminación. Cuando alguien se estaciona en un cajón de estacionamiento azul, el color azul es una cuestión distintiva para estos grupos vulnerables, no solamente comete una infracción de tránsito, al mismo tiempo está incurriendo en una discriminación. Quien se estacione en un sitio incurre también en una discriminación. Es decir, hay cada día, en cada momento, formas que lesionan a integrantes de los grupos vulnerables. El legislador, por ejemplo, en Michoacán, mantiene todavía una segregación estructural hacia la comunidad de la diversidad sexual en el Código Familiar, en el artículo 334, al excluirlas para que los matrimonios de las personas del mismo sexo puedan registrar a sus hijos. El legislador también puede ser sometido ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación a través de demanda. Y el escrutinio, hoy con esta visión de colectividad, vamos a presentar una reflexión, cuáles son ahora los resultados que se pueden obtener cuando la demanda de amparo se hace no individualmente, sino colectivamente. Aclaro, cuando hablamos de lo colectivo, no estamos hablando de por número de personas, que 50 personas firman una demanda, no, es una concepción errónea. La colectividad es un grupo determinado y determinable. No sabemos inicialmente quiénes son, pero podemos hablar, por ejemplo, de una comunidad indígena que tenga una afectación a sus derechos humanos por una práctica de discriminación, por una falta de acceso a servicios públicos básicos, agua, educación, alimentación, transporte. Todas estas cuestiones podrían, o inclusive, si en los restaurantes no hay menú con lenguaje braille, el lenguaje braille es una medida de inclusión que está en las dos convenciones, la del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como la Ley General de Inclusión de Personas, el lenguaje braille. Los perros, los animales de apoyo para las personas con la discapacidad visual,
también son medidas especiales. Para un avión, para un transporte público, en Michoacán, hace algunos años en Uruapan, aconteció un incidente que a una persona con discapacidad visual no le permitieron que su perro subiera al autobús en Uruapan, y esto se visibilizó el problema a través de las redes sociales. Pero jurídicamente, esto debe ser, es un particular, este caso puede ser demandado colectivamente por una asociación civil, por una persona que pertenezca a este grupo, a esta colectividad, y lo puede hacer a nombre propio y a nombre de la colectividad de la cual él integra. Y esto obligaría a autoridades de transporte federal, a la propia concesionaria de explotación de la ruta del transporte, para que cumpla con la disposición. Pero no solo eso, tiene que hacer ajustes razonables. Es decir, el ajuste razonable es una medida individual o grupal para ciertas condiciones de las personas que necesitan. Hay ajustes razonables no solamente para la cuestión de la discapacidad. Las acciones afirmativas juegan un papel muy importante. Estas surgieron en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, allá por 1943, un famoso pie de página en una sentencia. No era el tema principal, pero los jueces de la Corte Suprema anunciaban que cuando la ley o una medida transgredieran a ciertos grupos vulnerables, el tribunal tenía la obligación de realizar un escrutinio estricto, es decir, con mayor intensidad. Aquí viene un elemento que se aplica cuando están en riesgo los derechos de los grupos vulnerables. Va a haber un trato diferenciado procesalmente. La segunda sala de la Corte interpretó una fracción de la ley de amparo, que es de la suplencia de la queja, que va dirigido a los grupos vulnerables en síntesis. Artículo 79, fracción séptima. ¿Qué dijo la Corte? En todos los procesos donde participen personas en condición de vulnerabilidad, debe haber un trato diferenciado procesalmente. ¿Qué pudiera ser un trato diferenciado procesalmente? Que el juez, el juzgador, ordene la práctica de prueba oficiosa. Muchas veces las personas que sufren violación de derechos humanos no tienen la protección judicial de los tribunales federales porque dijeron, es que no acreditó la existencia del acto reclamado, no acreditó los razonamientos jurídicos de la violación. No, estas son cuestiones medulares, la prueba, siempre cómo demostrar. Piensen, por ejemplo, tuve una experiencia como presidente de la comisión en el Cerezo de aquí, en el Centro de Reinserción Social, David Franco Rodríguez. Una persona estaba en un área de segregación, tenía una enfermedad, tenía VIH, estaba segregado por su condición de salud y además pude constatar en el lugar que se encontraba, pues, privado de su libertad, digamos, con una medida de agravamiento ilegítimo. No podía salir, no tenía agua en su estancia de celda, no tenía luz artificial, no tenía colchón y la alimentación se reclamaba. Entonces, vean, una violación múltiple. Y siempre pensaba cómo resolver esas cuestiones si fuera abogado de amparo. Hoy, estas cuestiones, si un familiar, los familiares tienen conocimiento de estas cuestiones, fácilmente, y lo saben ya muchos de los que están aquí, podrían presentar demandas de amparo contra este tipo de actos reclamados desde aquí. ¿Diana? Sí. Desde los teléfonos celulares. Entonces, vean, eso también se tiene que realizar una cultura de estudiantes para la justicia social. Esto es muy importante, pensar en la justicia social desde las coordenadas del derecho procesal. Este es uno. Oiga, que una persona no sabe escribir, el juzgador lo debe recibir. Y él, por una comparecencia, levantar el acta. La ley de amparo no lo dice, pero como decía un importante constitucionalista argentino, Germán Vidal Campos, hay que saber escuchar los silencios elocuentes de la Constitución. Si la ley no lo dice, no importa las leyes
se adecuan, se modernizan a través de la interpretación. La interpretación, un ejemplo de interpretación de derechos humanos, desde un texto de 1787, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo tiene tantas respuestas a la evolución de los derechos humanos? No ha sido necesario reformar tantas veces la Constitución. Por cierto, es muy difícil que se haga en ese país. Las Cortes Federales principalmente, y en última instancia, la Corte Suprema. Por lo tanto, ¿cómo el significado y alcance de los derechos, de qué depende? De nosotros, de la creatividad, la interpretación que hagamos. La norma, por ejemplo, la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, en el artículo primero, en el último párrafo, dice: los derechos humanos de las personas con discapacidad que se encuentran reconocidos, listados en este ordenamiento, deben entenderse de manera enunciativa y no limitativa. Vean, y este es un principio que debemos nosotros entender, de que los derechos humanos, uno, son plenamente justiciables, todos se pueden reclamar. Dos, si no hay derechos expresos y son inherentes, también son justiciables. En este caso, les invitaría a visitar el artículo 29, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implicaría que el sistema jurídico mexicano tiene una cláusula abierta de derechos, es decir, aquellos que no se ven de manera expresa en los ordenamientos los poseen las personas, los grupos, y son reclamables al Estado. Entonces, en materia de derechos, el principio es: todo aquello que no está prohibido está permitido. Y además, si está prohibido, por ejemplo, delitos que hubo, que empujó el todavía gobernador de Veracruz, para que en el Código Penal de Veracruz, con complacencia del legislador de aquel estado, criminalizaron la libertad de expresión. Y eso porque le incomodaba las ruedas de prensa, los textos. ¿Dónde terminaron esa disputa? En el Poder Judicial de la Federación. Amparos y una acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué hizo la Corte? Declaró por unanimidad de votos que el delito que criminalizaba la libertad de expresión violaba derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de todo aquello que no está prohibido, está permitido. Y aún lo que estuviera prohibido, siempre hay que verlo si no contraviene una disposición normativa de derechos humanos. Y en este tipo de los grupos vulnerables hay un componente muy especial. Son derechos positivos esencialmente. El Estado tiene que tomar medidas. Las violaciones son frecuentes para estos grupos por las omisiones. Y también en la cuestión ambiental, el Estado suele ser omiso. Desde un ayuntamiento que otorga una licencia de construcción y no se hizo adecuadamente el impacto ambiental, ya está vulnerando, pero existe la posibilidad de que los grupos en el tema ambiental puedan acudir ante un juez de amparo y reclamar colectivamente. No se requieren mayores requisitos, pero los colectivos, las asociaciones civiles, empiezan a tener un protagonismo más importante, activismo, un activismo más importante en primera línea, porque ya no van a agotar sus inconformidades, sus demandas sociales en una calle, afuera del Congreso, afuera de la sede del gobernador, sino tienen la posibilidad en el Estado democrático de derecho de acudir ante un juez. Y el juez no va a requerir que esa colectividad esté afuera, en el sol, en la lluvia, en el frío, esperando que se cumplan sus demandas. Si el legislador no cumple con la legislación para los derechos sociales, también puede ser demandado por omisión legislativa. Todos aquellos mandatos que no han sido cumplidos por el legislador, los podemos reclamar. Sí tenemos, incluso en Michoacán, una ley para la protección de los niños con autismo. Sí. Tenemos una ley contra la violencia escolar del Estado de Michoacán. Cuando los menores sufren algún bullying, vamos a traducirlo. El bullying es una cuestión de discriminación y de violencia, el bullying. Y habría que ver
si la condición de la vulnerabilidad es interseccional, es decir, por varias cuestiones, una víctima sufre, por ejemplo, es una niña, su condición económica, si pertenece a una comunidad indígena, a la comunidad afromexicana, por ejemplo, si es de alguna religión minoritaria. Estas condiciones hay que llamarle interseccionalidad. Entonces el juzgador de amparo tiene que tomar en cuenta de oficio, bueno, nosotros en las demandas, la parte quejosa la presentamos bajo esta condición especial. Y si hay esta interseccionalidad de las condiciones, por ejemplo, una demanda contra el presidente municipal de Pátzcuaro por discriminación de una mujer artesana, ya está el asunto en los tribunales, se resuelve en primera instancia, está favorable a la quejosa, el ayuntamiento recurre colegiado, pero hoy, justamente cuando la autoridad es arbitraria, el individuo y la colectividad va a tener un instrumento para responderle al abuso del poder público. ¿Y cuál es? Por supuesto, las comisiones de derechos humanos y también, por otra parte, el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo con una visión colectiva. Para ir cerrando, si llega una vulneración, por ejemplo, por falta de vivienda, o bien una colonia popular no tiene acceso al agua potable y los ayuntamientos dicen, no, es que no está regularizada, tendríamos que pensar desde el ángulo de la justiciabilidad. Ha recibido un derecho de petición y tiene 5 años que no le contesta a los pobladores. Hay que decirle que el tiempo para contestar ya transcurrió. Por eso tratamos de tener un efecto inmediato de los estudiantes universitarios para que puedan hacer comentarios, orientar, ilustrar de manera inmediata al vecino, al hijo del compadre, al compadre, por este fenómeno social que implica la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de albergar estudiantes de distintas partes del estado y también de distintas partes del país. Por lo tanto, el efecto de educación legal de calle, como le llaman en el argot anglosajón, puede también convertirse en un efecto también de culturización y de concientización para mayor cantidad de la población. Es decir, bueno, si hoy esta cuestión que estás viviendo en la escuela, por ejemplo, o esos padres de familia que sufren cuando sus niños tienen la condición especial de TDAH, son niños que no están diagnosticados y sufren violencia. Entonces, el sistema educativo, la Secretaría de Educación del Estado, no cuenta con los ajustes razonables ni con las acciones positivas. El marco normativo está ahí. Los tratamientos médicos para ciertos grupos que no tienen, la diversidad sexual que no accede a medidas especiales por parte desde un ayuntamiento, del Estado, las legislaturas, ¿cómo podemos revertir? A través de la demanda de amparo, porque lo va a obligar a que actúe conforme a la disposición del derecho humano que tiene. Recuerden, tenemos que entender en la sociedad a los derechos, por ejemplo, con un enfoque diferenciado. Hay enfoque diferenciado, derechos diferenciados, escrutinio estricto, si es una ley, si es un acto, si es una omisión de vulneración de derechos humanos. Necesitamos, incluso, por ejemplo, en Chiapas, el Código Penal estaba criminalizando el ejercicio de la libertad de expresión. Llegó el asunto a la Corte y la Corte dice, los delitos que se traten de imponer al ejercicio de libertad de expresión también serán considerados categorías sospechosas. Las normas no solamente que contienen una dosis evidente de discriminación para un grupo oprimido históricamente, puede ser sometido a un escrutinio estricto por parte de los jueces, desde un juez de distrito hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La democracia se sustenta también no solamente la pluralidad de partidos, sería lo último que yo pondría como elemento de la democracia, sino la inclusión de personas, la posibilidad de que puedan participar. Hoy las personas con discapacidad visual
empiezan a tener acceso a los sistemas de votación con medidas especiales. El acceso a los expedientes también son con medidas especiales. La segregación más fuerte, de las más fuertes que yo visualizo, no las únicas, recuerden, son ejemplos ilustrativos. Ustedes pueden compartirnos en la retroalimentación otras causas de esta violación. Las personas con discapacidad en la calle, en los transportes públicos, piensen en Morelia. ¿Los transportes públicos tienen accesibilidad para las personas con discapacidad? No, no lo hay. ¿Hay acciones positivas para las mujeres en los transportes públicos? ¿Generalizada? No, ahí está el tú. No, es que no, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No nos están haciendo el favor. No, es obligación. Y tiene que ser, son cumplimientos inmediatos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la observación general número 3, en el párrafo 10, ha establecido qué derechos sociales son de cumplimiento inmediato, es decir, no están sometidos a la cláusula de progresividad de los derechos. No. Esto recorrido de cuestiones concretas, ¿cómo podemos tener una cuestión de justicia? ¿Cómo ya no prosperar si un niño en una escuela pública sufre una afectación física? Los niños, las escuelas rurales no tienen comedores, o bien en Morelia, en Uruapan, en Zamora, estoy hablando de polos económicamente mejor condicionados en el estado de Michoacán, pero hay una colonia que tiene un alto nivel de marginación y hay una escuela, o van niños a esa escuela, y siempre el problema de la alimentación, si el estómago está vacío, el cerebro no puede pensar adecuadamente. El Estado dispone en el artículo 3º comedores de alimentación de calidad nutritiva y de cantidad. Entonces, esos padres de familia no saben que pueden acudir, pero las instituciones públicas, las asociaciones civiles, aquí está el tema del activismo, tienen mayor impacto, mayor incidencia en la toma de decisiones de los poderes públicos, no solamente en el Congreso. Incluso un parque, si no se incluyen juegos para niños con discapacidad, ese parque contiene una medida discriminatoria porque está excluyendo de manera permanente. Las cuestiones estructurales tenemos que derribarlas. La comisión, los jueces de distrito, las asociaciones civiles pueden acudir a ambas instituciones públicas y los jueces de distrito, por su poder de imponer de manera coactiva sus decisiones, pueden imponerle sanciones administrativas. Si hay una sentencia, la autoridad puede ser destituida si no cumple. Las medidas cautelares son la primera respuesta que van a obtener en este marco. Ya no va a proteger solamente a Juan, a Pedrito, a María, a Lupita. Oiga, no tengo el nombre de las demás personas, por ejemplo, una comunidad rural que no tiene agua, que no tiene, de acuerdo a las mediciones de los órganos estatales, es de alta marginación, el más alto nivel de marginación, donde hay un estándar muy importante para lograr la justiciabilidad. La Ley General de Desarrollo Social es un instrumento importante para dotar de respeto a la dignidad humana. ¿Qué necesitamos? Porque no se cumple, acudir al amparo. Y acudir al amparo porque van a incluso a tener un trato diferenciado. El juez va a ordenar las pruebas oficiosas. En una medida cautelar, el juez tiene que aplicar una visión de derecho diferenciado. Tenemos que mostrarle a los juzgadores de amparo que existen grupos, personas que requieren por su condición el trato diferenciado. Una palabra recurrente, pero no respetada. Entonces, a base de tribunalazos, podemos exigir que la autoridad cumpla con lo que es su obligación. No hay que aplaudirle que puso un camión para mujeres nada más, no, es la obligación poner muchos camiones. Ojalá pronto podamos ver en acueducto que transiten, digo, como un punto nada más, esto tiene que ser para todo el estado, para todo el país, transportes públicos con accesibilidad. Aquí está también otra cuestión, y la autoridad de transporte del estado es omisa
viola sistemáticamente los derechos humanos, incurre en discriminación. El tema, salud. El tema de la cuestión de la cultura, hacerla accesible también es ajustes razonables en los idiomas que las personas, en las lenguas que las personas puedan entender. La discriminación no solamente es una causa generalizada desde la religión, la orientación sexual, no solamente la condición de pobreza. Una ideología de una persona lo puede convertir en un sujeto de discriminación. El género puede ser, es todavía, y por supuesto hay una lucha importante, significativa, con resultados exitosos para que se erradique. Pero esta postura de su servidor es un ángulo de los muchos de las luchas sociales que son el juicio de amparo, y la primera respuesta que tiene una persona que exige justicia son las medidas cautelares, porque las pueden dictar en 2, 3 horas, un día, y empiezan a recibir tratamientos médicos si esos niños no tenían el biológico. Si esa escuela no tiene diagnóstico médico de acompañamiento para los niños que sufren, el Estado tiene la obligación, y es el juez el que los va a tener, repito, con efecto generalizado para cubrir la protección de personas que no están sus nombres en la demanda de amparo. La justicia no solamente es una aspiración, la justicia debe ser una realidad que nosotros podemos tocar, y aquí también necesitamos hacer equipo, hacer solidaridad, los abogados, los estudiantes de Derecho, con los grupos vulnerables y también lo que es el litigio pro bono. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me apoyan con micrófonos? Levanten su mano, por favor, los que quieran hacer preguntas. Allá, Israel, por favor. Si le dices tu nombre al doctor, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos, o tardes, ya no sé bien. Mi nombre es Marco Antonio, pues muchas gracias por la plática. Creo que fue súper importante el tema porque es una realidad que estamos viviendo hoy en día las personas. A mí me gustaría preguntar sobre 2 temas en particular. El primero, estaba pensando ahorita que lo escuchaba sobre la parte del trabajo en las personas con discapacidad. Es bien sabido que estamos en una sociedad profundamente capitalista en su sistema. Y una de las cosas que pide el sistema capitalista es la productividad dentro de un trabajo. Es decir, te vamos a contratar si eres productivo, si me vas a cumplir con cierta demanda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad que quieren buscar un trabajo? Generalmente las empresas dicen, no, pues es que no eres competente. Un ejemplo, si es una propuesta para hacer tela, costurar, pues una persona que tenga Parkinson posiblemente no pueda hacer ese trabajo, pero sí puede hacer otro. Pero la empresa, desde el a priori de que no es físicamente hablando o mentalmente hablando competente, desde su propia estructura, desde sus propias creencias, pues inmediatamente lo rechaza. Y mi pregunta es, ¿qué tanto se les está regulando a las instituciones privadas en el sentido? Porque si bien no son creadas por el Estado, sí son aprobadas por él mismo, por lo tanto, pues están reguladas por el Estado. Entonces, mi primera pregunta es esa. Y mi segunda cuestión sería sobre las personas que tienen afectaciones mentales. Generalmente, cuando revisamos, por ejemplo, la normativa, esa parte de los trastornos mentales está como muy desactualizado y todavía no está como muy claro. Por ejemplo, la Constitución mexicana en el artículo 4 apenas sí habla sobre lo que es la salud. Por ejemplo, también tenemos la legislación en salud mental de la OMS, que está bastante desactualizada porque sigue manejando el término de enfermedad mental, cuando no existe un virus, una bacteria o un mal genético que genere la depresión o que genere la ansiedad, y que siempre van a estar en nuestras vidas y a que a todo mundo nos puede pasar y que sí nos afecta para ejercer nuestros derechos. Por ejemplo, esta parte que mencionaba sobre reclamar, yo estaba pensando, una persona con depresión, un trastorno de depresión grave,
que no tiene ganas de salir, que piensa que el mundo es horrible, que dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo? Si en el momento que va a su trabajo la detiene un elemento policial y por el puro hecho de ser mujer sufre malos tratos, pues muy difícilmente una persona con ese tipo de personalidad va a ir a hacer una denuncia, porque la misma depresión no se lo va a permitir. Y entonces, cuando volteamos a ver las leyes, las legislaciones, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Salud Mental, pues están bastante desactualizadas. E inclusive en México, pues no se ha observado como una idea muy, muy clara. Incluso si nos vamos a la OMS, siguen manejando el término de salud mental como la ausencia de, cuando estas afectaciones pues siempre pueden estar presentes en nuestra vida y las cargamos todos los días muchas veces y a todos nos puede pasar. Y que son las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, pues grupo vulnerable también. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿cómo se ha visto como el panorama en cuanto a lo que son las legislaciones en salud mental? Y si se ha visto como alguna iniciativa o algún plan para actualizar o reforzar el acta de los servidores públicos también a esta población. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, por estas importantes reflexiones y por estas dos preguntas. En relación a la primera, el tema del trabajo, ese es justamente un tema de que millones de personas quieren trabajar, no quieren que el Estado los mantenga en un statu quo de dependencia. Los derechos sociales son derechos de emancipación, no es para mantenerlos con un paternalismo del Estado, es liberarlos y quieren participar en la vida económica. Un componente importante en la visión de los derechos sociales y su exigibilidad tiene que ver con el estado de bienestar. Pensamos que los derechos sociales son algo oscuro que surgieron del comunismo, no. El comunismo y el socialismo y los derechos sociales son dos cosas distintas. Vimos que el comunismo trajo como consecuencia dictaduras, trajo arbitrariedades, que la historia pues, nos presenta. Y lo que es la propia Constitución mexicana, en el artículo 25, primer párrafo, establece que los modelos económicos deben ser libres, pero como moderados por esta otra parte, la economía. Yo creo que los modelos económicos son importantes, pero siempre hay que racionalizarlos. Y una cosa de racionalizarlo es establecer las medidas, por ejemplo, las cuestiones laborales. ¿Dónde encontramos disposiciones? Bueno, la cuestión laboral no la puede legislar el Congreso de Michoacán porque es una competencia del Congreso de la Unión. Pero el Congreso de la Unión sí tiene que legislar la inclusión. Por ejemplo, hay dos cuestiones, trabajo y salud. La Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad impacta en lo que es laboral, aunque no está en la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones que estén en la Ley de Inclusión tienen que ser observadas en la Ley Federal del Trabajo. Si en la Ley de Salud, por ejemplo, hay una deficiencia o hay una ausencia de un catálogo de la salud mental que no atienda a las condiciones actuales de las afecciones, hay un mandato en la Constitución. El Estado tiene obligación de proteger la salud preventiva, restaurativa, pero también esto implica que tiene un deber de tomar medidas en un catálogo. Entonces, por ejemplo, si no el legislador, primero, la autoridad de salud no ha cumplido con esto, estamos ante una omisión. Estamos ante una omisión que es reclamable judicialmente, depende de la competencia de las comisiones, o bien ante un juez de distrito que usted puede demandar bueno, es que en materia de salud, la Constitución dice que es una competencia concurrente, pero ni Michoacán ni la Federación han tomado esta carta en el asunto. Podríamos enfocar el caso, una omisión administrativa y por otra parte una omisión legislativa, porque no se tomaron las normas. Una norma general incluso puede ser un catálogo aprobado por un comité científico de médicos, por supuesto. Si no lo hace, lo podemos reclamar. Por ejemplo, habla usted de discapacidad, INEGI fue omiso en la estadística de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hicieron los grupos afectados? Porque afectan también el derecho a la información. Reclamaron ante un juez de distrito para obligar al INEGI a que realizara un censo más concreto sobre esta población. Entonces, vean cómo podemos siempre enfocar.
el tema de los catálogos me hizo recordar una sentencia, Artibia Murillo contra Costa Rica de 2009, personas que no podían tener hijos y querían que la Seguridad Social les apoyara con el tema de los embriones congelados. Este caso se conoce como embriones congelados. Ahí la Corte Interamericana estableció, por ejemplo, la discapacidad debe entenderse como un concepto en constante transformación. Igual la salud mental. Usted mencionó elementos conceptuales, no se pueden quedar cerrados. La discapacidad dejó de ser también un tema de salud propiamente, y Naciones Unidas fue el primero que dio el paso en el reconocimiento de los derechos humanos y habla de un modelo social, un modelo universal. Es decir, la sociedad, todos nos tenemos que adecuar también, incluso justamente para la comunicación a través del lenguaje de señas. La comunicación a través del lenguaje de señas está como obligatoria en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. El lenguaje braille, los perros guía, son obligación. Y estas no son cuestiones que se pueden postergar para el Estado. Entonces, también así como la discapacidad es un concepto abierto, he visto programas federales, por ejemplo, que ponen un catálogo de discapacidad. Es una discriminación. No tiene autoridad para hacerlo porque quien ya decidió es un órgano especializado. Por ejemplo, ahí tiene una omisión. Ahora, sí es un tema que es importante. Por supuesto que podríamos ocupar otro día también en una jornada académica sobre la discapacidad y el acceso a la justicia en estos rubros, pero no quiero dejar pasar una reflexión. Por supuesto, en la cuestión laboral debe haber acciones positivas, acciones afirmativas. ¿Quién tiene que generar? Si es iniciativa privada, por la iniciativa privada está sujeto a un orden público y a un interés social. Si el Estado no parte de la política legislativa de inclusión del trabajo, la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad también tiene la cuestión laboral. ¿Y quién la baja? La Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán. La Ley General, esa vincula a cualquier particular. Este tema hay que verlo en dos dimensiones. La sociedad y los poderes públicos, y la sociedad y los particulares. El tema del estado de bienestar surgió en uno de los países con mejor nivel de vida, Finlandia. Fíjense, países de primer mundo. Si los derechos sociales, Alemania en el 49 plasmó su constitución después de la Segunda Guerra Mundial como Estado social de derecho. Entonces, ha sido una concientización porque había se fueron creando condiciones de desventaja. Los desventajados, los marginados, debemos trasladarlos a este lenguaje procesal de justicia social. Yo, por lo pronto, eso es lo que le podría responder. Ahora, que no hay acceso al trabajo, demandable la omisión del ayuntamiento a nivel federal, es decir, los sujetos que tienen obligación de procurar la inclusión de personas en la vida laboral. Este caso de Pátzcuaro, fíjense, una mujer artesana con discapacidad le dice al presidente municipal: oiga, otórgame un permiso especial porque así lo dice la ley. No le fue a pedir dinero y le estaba obstaculizando al presidente municipal de Pátzcuaro el acceso, fíjense, de inclusión. Ni tiene medidas de inclusión, como lo marca el artículo 3º, las acciones afirmativas positivas y por otra parte los ajustes razonables. Esa diferencia que tenemos todos hay que entenderla desde un artículo muy importante de la Constitución. La parte de la Constitución que protege, reconoce la diversidad, la vulnerabilidad, es el artículo 1º en el último párrafo. Ese artículo tiene un campo tan amplio de interpretación. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Tenemos dos preguntas a través de nuestra transmisión en vivo de redes sociales. JCAR dice: ¿una incapaz puede generar derechos de posesión sobre una propiedad? Bueno, también el lenguaje se ha superado. Hoy hablamos de condiciones especiales de discapacidad. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, el reglamento de espacios públicos en Pátzcuaro habla de personas incapacitadas. El hecho de que se mantenga ahí constituye una categoría sospechosa y es demandable. Por supuesto que lo vamos a demandar. Y el interés legítimo para las asociaciones civiles, clínicas, jurídicas y las personas que pertenezcan a ese colectivo. Bien, sí, bueno, atendiendo ahí al régimen de propiedad, al Código Civil, por supuesto que podría también adquirir derechos. Por ejemplo, un menor de edad
un niño puede ser propietario de un bien. Tiene obligaciones, sí, pero necesita de una medida especial para que lo represente. Por su condición biológica de madurez no va a poder hacer frente, por ejemplo, no puede contraer una obligación. Si sus padres son quienes realizan la administración de sus bienes, él tiene una condición de restricción de derechos que no puede adquirir obligaciones directamente. Ahora, una persona con discapacidad, por ejemplo, por supuesto puede adquirir propiedades, puede alegar títulos de propiedad, y es igual un sujeto de derecho, las obligaciones no van a ser en la misma proporción, por supuesto. Ok. Nuestro visitador de Zamora, Juan Jaime Contreras Vega, dice, ¿cómo pudiera actuar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tratándose de medidas de protección y o cautelares para beneficio de los sectores sociales más vulnerables dentro de los procedimientos de una queja? Bueno, y es una pregunta y es un tema muy importante. El juez de distrito, los visitadores que de acuerdo a la ley tienen este poder cautelar, pues una de las labores que se hace para la defensa de los derechos humanos es el monitoreo. Es una de las cuestiones muy importantes, monitorear a través sobre todo de las redes sociales, donde podemos encontrar casos. En ese supuesto, iniciar de oficio la investigación, y esa investigación, si es palpable preliminarmente, alguna situación, por ejemplo, una contaminación. Una escuela, por ejemplo, que no van los maestros, una escuela donde no hay comedores infantiles, estamos en una comuna. Una población rural, alejada, donde los niños no pueden ir a la escuela por las distancias del clima. Como medida especial, se le puede reclamar desde una medida cautelar por el visitador al Estado la omisión como medida inmediata de salvaguardar el derecho y evitar un daño de imposible reparación, un transporte que los pueda llevar, alimentación. Y si no hay agua también en esa escuela, o bien en una colonia popular que no tiene acceso al agua, que son casos que van avanzando en la litigiosidad, una medida cautelar para que se lleve cierta cantidad de litros a que tiene el derecho humano. Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitió una observación general sobre el derecho humano al agua y ha establecido cantidades mínimas para que una persona, una familia tenga acceso al agua. Y entonces una medida cautelar para una colonia podría determinar el abastecimiento de agua para esa cuestión. Y también la comisión podría dictar una medida cautelar para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pues muchas gracias, doctor. Quisiéramos seguir preguntándole, pero no sé si tienen clases muchos de los que están aquí. Tenemos que concluir entonces esta interesante retroalimentación que generamos. Le pido al maestro Alejandro Sandoval, coordinador del Centro de Estudios de este organismo, que nos haga favor de entregar un reconocimiento a nuestro participante del día de hoy. Agradecerle también a nuestro intérprete de señas de la comisión su apoyo, justamente para que estos eventos, la culturización de los derechos humanos, pues pueda llegar verdaderamente dentro de un sector que justamente hemos reflexionado, y agradecerle especialmente. Muchas gracias. Doctor, qué gusto escucharlo. Yo le platicaba hace rato que pues bueno, teníamos tiempo tratando de tenerlo aquí, y qué mejor en este ciclo de conferencias para el 31 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tener a un ex-ombudsperson por acá, y con estas calidades nacionales e internacionales de su reconocimiento académico, litigioso y demás. Pues sin más, a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de su presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, le otorgo este presente reconocimiento, que a la letra dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento al doctor Gumecindo García Morelos por su excelente participación como disertante con la conferencia La Protección Cautelar Colectiva de Grupos Vulnerables, una reflexión desde el amparo colectivo.
que tuvo verificativo el día 16 de febrero de la presente anualidad. Dentro de las acciones conmemorativas en el marco del 31 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.